Y estamos ready, vamos a partir por fin, con el curso de Unreal Engine 5, 5.3. No sé qué van, creo que 5.3.1. La cosa que vamos a iniciar con, como dice el descuartizado, vamos por parte. Lo primero que vamos a hacer es como descargarlo, todo eso. No te voy a explicar cómo hacer una cuenta, porque eso hay millones de videos de eso. Pero vamos a ir rapidito con lo mejor de lo mejor de lo mejor antes de partir con todos con el Epic Game Launcher. Así que hola mis genias, hola mis genios, soy Mario Libertad Ortega y esto es Simplemente Ciencia. ¡Yahoo! Simplemente Ciencia. Entramos a la página web de simplementeciencia.com. Aceptamos todo, obviamente, y aquí tú te vas a Bitácora, curso Unreal Engine 5. Así que entramos a curso Unreal Engine 5 y en esta parte vas a encontrar cómo va el curso. Obviamente está PayPal, así que si me quiere ayudar sería genial. Tú vas bajando y esta introducción. La introducción ya la vimos. Vimos más que nada cuál elegir, Unity, Godot, Unreal, cuál es para ti, con cuál trabajas. Ahí está todo el video y la explicación, el cuál y por qué elegir. Te va a salir este mensaje más que nada para que te agregues y yo te voy a mandar un correo cuando suba un video nuevo o algún blog nuevo que sea interesante y que sea sobre Unreal Engine 5. Así que ahí tú tienes que ir eligiendo qué te gustaría aprender. Ciencia, Unreal Engine, web nicho. Ahí tú tienes que elegir y yo te voy a mandar solamente esa información y solamente cuando suba algo específico. No te voy a mandar publicidad, me apestan esos correos. Cierra esto y entramos a Epic Game Launcher. En Epic Game Launcher vas a encontrar toda la aplicación que voy a hacer ahora, porque ahora va a ser por arribita. Acá está mucho más específico. Así que sin más que darle, iniciamos. Lo primero que hay que hacer, hay que entrar a la página web de Unreal Engine. En Unreal Engine es súper simple, te vas aquí. Te vas acá, inicia sesión. Lo primero antes que todo, vas a hacerte una cuenta. Y esa cuenta tenés que cuidarla como hueso santo, porque todo lo que tú descargues va a estar enlazado a esa cuenta. Después que iniciaste tu cuenta, te vas acá y le pones descargar. ¿Esto qué te va a descargar? El Epic Game Launcher. Aquí se está descargando, lo descargas y ya estate. Lo instalas, inicias con tu sesión y se va a abrir el Epic Game Launcher. Aquí está abierto, tú te inicias, etcétera. Eso es súper fácil. No lo voy a hacer, hay millones de videos que enseñan a hacer eso y es lo único que enseño y después nada más. ¿Qué es lo importante? Primero partimos con que está la tienda. En la tienda es la tienda de Epic Game, así que siempre regalan jueguitos por aquí. Mira, el de Epic Game. Me gustó, es como un Silent Hills, pero más shooter, no sé. Me gustó, pero no me mató. Es interesante el juego, me gusta. Este no lo conozco, Eternal Triads, no lo conozco. La cosa es que aquí tú la agregas y quedan para ti para siempre en tu cuenta. En biblioteca vas a encontrar todos los juegos que has cobrado. Y en Unreal Engine, que es donde a nosotros nos interesa, vas a encontrar 5 cositas arriba. Vamos a ir al primero, que sería noticias. En noticias, como la palabra lo dice, son lo último que va apareciendo. Por ejemplo, cuando iba a salir Unreal Engine 5, aquí estaba la noticia de qué iba a traer Unreal Engine 5, qué era Nanite, qué era Lumen, cuáles son las nuevas tecnologías que venía Unreal Engine. Tú abres acá y esto es un blog que viene desde Unreal Engine, que te explica más que nada de qué trata todo. De qué trata, qué cositas vienen, cuáles son los cambios, si te vas a dedicar 100% a Unreal o estás trabajando en un lugar que trabajan todos con Unreal, esto tienes que ir leyéndolo. Está todo en inglés, pero lo traduces con Google Traductor, no hay problema. Roadmap. El roadmap es como la hoja de ruta, en qué están trabajando la gente de Unreal. Y aquí tú vas viendo qué es lo que se va a venir. Lo del 5.0, 5.1, bla, bla, bla. Por ejemplo, 5.3, ¿qué es lo que están trabajando? Recuerda que atrás de Unreal Engine está Epic Game y es un equipo gigantesco donde cada zona de Epic Game se dedica a algo específico. Hay un grupo que se dedica a Lumen, hay un grupo que se dedica a Nanite, hay un grupo que se dedica, no sé, a hacer parche, etcétera. Entonces aquí vas colocando y vas viendo más o menos en qué están avanzando. Listo, volvamos. Segunda parte, muestras. En muestras vas a encontrar demostraciones de qué es lo que se puede llegar a hacer en Unreal. Todo esto es gratis, lo puedes descargar, lo puedes usar, lo puedes importar. Por ejemplo, la ciudad de Matrix, la descargas, la pruebas. Bueno, tienes que tener un buen computador para que te corra bien. Y después de eso tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me gusta, no sé, este edificio, y lo puedes agarrar y lo puedes importar a tu proyecto. Es genial esto, muy genial, es para ir aprendiendo. Por ejemplo, este de acá,
ejemplos de contenido. Tú te metes acá, lo descargas, lo pruebas y te van a mostrar cómo funcionan las partículas, cómo funcionan los movimientos, un sinfín de cositas que son interesantes de ver. El problema está en que, número uno, todas pesan como 100 gigas. Va a ser pebre tu disco duro. Tu disco SSD. Ojalá utilicen un SSD. Si no tienes SSD, no importa. Pero va a ser pebre tu disco duro descargando todo esto. Número 2 malo es que son proyectos súper avanzados. Son proyectos que tienen una cantidad de blueprints, pero abismante, brutal, así monstruosa, que tú veís como que, ¡ay! ¿Dónde parto? Y si no manejas blueprint, si no manejas cómo se programa todo esto, cuando veas va a estar todo en coreano, en chino, en japonés, no vas a entender nada. Entonces, lo ideal es que te metas acá cuando ya manejes. Yo les voy a decir, de hecho, en el curso, en el momento que ahora nos metamos y descarguemos algo y veamos cómo funciona. Hasta entonces, no te aconsejo mucho que descargues. O sea, si quieres, tú eres libre de hacer lo que quieres. Si quieres, puedes descargarlo, mirar todo. Pero después elimínalo, porque si no te ocupa muchos recursos. Tercera parte, y aquí viene el bombazo. Marketplace. En la Marketplace vas a encontrar todas las cositas que van regalando, vendiendo, etcétera. Y tienes una cosa abismante para descargar. No te vuelvas loco tampoco ni loca descargando estas cosas si no las vas a utilizar. ¿Qué es lo más importante de aquí? Una cosa, todos los meses, pero de ahora adelante, si estás trabajando en un real, si estás haciendo este curso todos los meses, tú te vas a meter al Epic Game, a la Marketplace, vas a bajar y los libres del mes tú los vas a cobrar. Por ejemplo, yo no he cobrado ninguno de este mes. Agrego al carrito, 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 listo. Voy a comprar 5 y aquí están en el carrito 5. Agarro, me dice, ¿estás seguro? ¿Quieres pagar? Descuento total 00. Checkout. Listo, los compré. Cargando tu compra. Oh, aquí estás. ¿Quieres pagar todo eso? Sí. $324. Wow. Realizar compra. Realizando compra. Gracias por comprar. Te enviamos un recibo por tus cosas. Y esto es súper importante porque eso yo lo compré. Entonces, ¿qué sucede? Que si el día de mañana yo utilizo esto y yo exporto mi juego, ya mi juego está listo, lo saqué, lo voy a vender, etcétera, lo voy a publicar en cualquier lugar, estas cosas son mías. Entonces no hay problema. El problema está cuando hay algunas personas que te dicen, oye, en mi página web puedes descargar este asset, este character, este personaje. Cuando tú utilizas ese personaje en tu juego y lo vayas a exportar, tienes dos posibilidades. Número uno, colocas a esa persona donde descargaste ese asset, lo colocas como que él te ayudó a hacer el juego. O número dos, tienes que comprar ese asset para decir que ahora es tuyo. Entonces tú vas a exportar el juego, te va a salir la lista de cosas que utilizaste. Si todas están enlazadas a tu cuenta, no hay problema, pero esta no está enlazada. ¿Qué haces? Agrega a la persona que te lo pasó o compras ese asset. ¿Se captó? Por eso es súper importante crear tu cuenta, tu usuario, que es tuya personal, y todas las cosas que tú utilices que sean gratis las puedes utilizar solamente en tu cuenta, ¿ya? Las cosas que tú no hayas descargado antes no las puedes utilizar porque te las van a cobrar. ¿Qué cosas puedes utilizar las veces que quieran? En esta parte free. En la parte free tienes una cantidad monstruosa igual. ¿Yo qué hago? En las noches, el rato de ocio, agarro mi celular, me meto aquí en free, coloco, no sé, quiero un carácter, un personaje que estaba buscando hace poquito, estaba buscando personaje, porque hacerlo en Blender igual se puede hacer, pero eso significa ya tiempo, te demoras a hacer un personaje que quede bonito. Entonces yo voy aquí, voy viendo y después, por ejemplo, imaginemos que este es un personaje, yo le agrego aquí al corazoncito y me lo guardo. Entonces aquí en el corazoncito tengo todas las cositas que tengo que guardar. Y el personaje bonito, así como que, sería entrete hacer movimiento con ese personaje. Y después el día de mañana tú lo puedes comprar. Ahora, dentro de todo esto, ¿qué es lo importante? El día que tú compres o elijas descargarlo, fíjate para qué sirve, si es compatible con tu motor. Por ejemplo, aquí tú puedes elegir que sea solamente para 5.3 o para 5.2, para 4.27 o para el proyecto que tú estés trabajando en un real. No puedes, o sea, puedes usar, por ejemplo, si hay un asset que tú te gusta y es compatible con
Unreal 4.27 y no se ha actualizado y tú estás trabajando en 5.3, lo puedes utilizar, puedes probarlo, pero nadie te asegura que no tenga un bug. Otra cosa, si vas a comprar, tienen estrellitas acá abajo. Por ejemplo, este tiene 2 estrellitas 100%, a la gente le gustó, lo descargó y hasta escribió. En este igual, tiene 2 votaciones de 5 estrellitas. Fíjate en eso, ten cuidado en qué vas a comprar. Supongamos cositas que valen $2, que no son caras, pero a veces son basura. Te enojo con eso. Por ejemplo, esta tiene hartas votaciones. Mira, Unity. Ya, mira, qué buen ejemplo tenemos aquí. Hay 3 votaciones. Más que seguro, 2 de 5 estrellas y una de 1 estrella. Y escribieron review. Veamos. Aquí está la review. Mira, dice que es para controlar una versión de Unity, modelo plástico. Dice que soporta las versiones 5.1, 5.3. Podría funcionar en 5.3, así que no hay problema. ¿Me funciona? Sí, lo puedo utilizar. Pero la gente dice que no. Oye, pero está en inglés. No hay problema. Agarra, copiar. El traductor de Google, nomás pegáis. Y aquí te dice: el CEO de Unity ha demostrado descaradamente que no le importa al usuario final. Aunque dice que es gratis, esto puede cambiar en el futuro. La gente le tiene odio a Unity ahora. Como cuando Unity decidió agregar retroactivamente cargos adicionales que podrían llevar a la quiebra de los desarrolladores. ¡Oh, ya! No sabía que decía eso. Ya, pero te compara esta red. Y mira, tiene 11 personas que le pusieron me gusta tu comentario. ¿Qué empresa lo hizo? Aquí te sale Unity Technology. Es de Unity. Unity lo hizo. Cacha, Unity hizo 2 aplicaciones y lo ha subido al marketplace de Unreal. Wow. Interesantísimo. Qué bueno que nos encontramos con esto, no sabía que existía. Ya, pero la cosa está de que esto vas a encontrar tú en el marketplace. Así que disfrútalo, ve cositas, fíjate cuánto valen los descuentos, los que son gratis, los que te sirven a las versiones, mira las estrellas, mira los comentarios, mira para qué sirve. Y si te gusta, descárgalo, pruébalo. No te gusta, elimínalo. ¿Cómo se elimina? Vamos a biblioteca. Esta es la parte más importante en tu computador.